esta, no es una mesa más, es una mesa importante, es una mesa diferente, es una mesa que nos hubiera gustado que más gente pudiera estar, pero bueno, esto tiene sus límites también, y todo esto también tiene que ver con el éxito tremendo, tremendo de esta serie. Vamos a hablar precisamente del modo en que los creadores, algunos de ellos, los más importantes diría yo, están en esta mesa, llevaron el gran cómic de Westergel a la pantalla, lo llevaron a una serie, a estos 6 capítulos que nos tienen enloquecidos a todos, algunos ya lo están viendo más de una vez. Hay unos números que son muy impresionantes, que tienen que ver con lo que está pasando con la serie, que está pasando no solo en Argentina, sino en todo el mundo, como ustedes habrán visto. Doy por entendido que la mayoría de los que está acá, además, ya vio la serie, y desde su estreno, en el pasado miércoles 30 de abril, esta historia, la historia de Juan Salvo, dio la vuelta al mundo, ingresando al top 10 global semanal de Netflix en el puesto número 1 de series de habla no inglesa, con 10.8 millones de visualizaciones en todo el mundo. A su vez, se ubicó en el top 10 semanal de series en 87 países, entre ellos Brasil, Francia, India, Estados Unidos, Italia, México, Alemania y España, entre otros. Una enormidad. Tenemos la suerte de contar en esta mesa con Francisco Ramos, vicepresidente de contenido para Latinoamérica de Netflix. Francisco tiene una vasta trayectoria. Es parte de Netflix desde 2017 y desde su rol lideró diferentes proyectos en América Latina, también vinculados en este caso con la literatura, con los libros como 100 años de soledad, Pedro Páramo y en este caso, por supuesto, El Eternauta. Tenemos también a Martín Westergel al lado de Francisco. Westergel, y consultor creativo de la serie, realizador, guionista, artista visual. Desde su productora Los Andesines trabaja en la gestión de derechos y búsqueda de propiedades intelectuales, y a partir de 2015 promociona la obra de Héctor Westergel a nivel mundial con diferentes títulos publicados en más de 30 países. Bruno Estañaro, aquí en el medio. Que viene dándonos muchas alegrías, satisfacciones en el mundo del cine, director de cine y televisión. Entre sus obras se destacan la película Pizza de Rafazo, codirigida con Adrián Caetano, la serie de televisión Ocupas y Un gallo para Esculapio, y por supuesto es el autor, digamos, del guión y el creador y director de El Eternauta. Uno de los guionistas. Uno, modestamente. Tenemos acá al lado mío a Leticia Cristi, productora. Muy querido, desde el año 2006 hasta la actualidad. Forma parte del equipo de KS Films, donde produjo películas y series de amplia trayectoria como productora. Su filmografía incluye Relatos Salvajes, La Odisea de los Giles, El Ángel, entre otras, y por supuesto ahora El Eternauta. ¿De la usina? ¿Vos qué decís, que esto es el asbesto? Ah, no. ¿No será eso lo que le pasó a Vicente? No abras. No, pero no lo podemos dejar ahí, puede estar vivo todo. Hay algo tóxico en el aire. Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas. A mí me gusta, Bruno, algo que encontré por ahí, una frase del Chango Espaciú que vos usás, que me parece que está muy bueno para arrancar. Es esa frase que dice: buscate una necesidad que te aparecerá una herramienta. Sí, totalmente, y más de un sentido creo que esa frase resume gran parte de este proceso, en diferentes etapas, no tanto en la etapa de guión como en la etapa de tratar de entender cómo plasmar ese guión en
herramientas que cuando arrancamos a soñar con esto no existían de la manera que terminamos encontrando usarlas y bueno, fue parte del desafío entender eso. Cuando decís encontramos herramientas, todo esto arrancó hace muchos años. La pandemia curiosamente dio la posibilidad de que se hicieran algunas cosas, dio el tiempo, el espacio para que se ensayaran algunas cosas. No vamos a poder en este rato que tenemos contarlo todo y además, de hecho, lo venís haciendo en muchas de las notas y demás. Pero si nos contaras brevemente algunas de esas cosas que la pandemia permitió que se ensayaran. Bueno, en principio permitió tener la ciudad a disposición, que fue una cosa completamente anómala y que de algún modo contribuyó a que llevemos a cabo nuestros experimentos en ese momento. Y después concretamente una cuestión técnica de que nos permitió llevar adelante estos escaneos que hicimos de las calles y fotogrametrías que resultaron ser el camino para poder capturar ese momento de la ciudad y de algún modo atesorarlo para usarlo en todas las distintas instancias que tenemos por delante, ¿no? Ya sea en el uso de estas pantallas en donde se proyectaba esa ciudad, como en otros procesos, digamos, de realización de efectos, en donde yo me acuerdo que bueno, estaba Leti, estaba Miki ese día, la vez que salimos en pandemia, que aparte estaba muy bueno porque realmente fue como vestirnos de eternautas en ese momento. 12 de abril. 12 de abril. El 12 de abril del 2020, había pasado ni un mes. De hecho, hay una foto de Leti que está buenísima, que está con la claqueta que dice 111 Eternauta, y ella está con toda una especie de escafandra que nos hicieron poner y con los guantes y todo eso. Así que parecía que éramos... Siempre barbijo, anteojos, máscara, guantes, no nos acercábamos, no nos dábamos besos, estábamos así como a 1 metro y pico de distancia. Entraban en clima. Totalmente. Claro, estaban en clima ya. Y de hecho, bueno, obviamente, la ciudad era una ciudad que solamente le faltaba la nieve, o sea, cosa así inhóspita y un poco ese clima apocalíptico. Y fue importante que en ese momento ya establecimos una cosa que después atravesó todo el proceso, que fue decir, tenemos que capturar la ciudad con todo lo que implica la ciudad, y entre ellas, por ejemplo, todo el mundo de las publicidades, que fue un tema que en estos días estuvo como absolutamente candente, como si Está bueno para aclarar. hubiera habido plata de por medio, y en realidad todo lo contrario. O sea, justamente la idea era capturar esas publicidades tal como están, como si fueran vestigios de una civilización que se está derrumbando dentro de nuestra historia, ¿no? Entonces, fue una especie de lucha, pero que finalmente conseguimos, y me causa mucha gracia cuando están estos comentarios, digamos, que está la sospecha de la cuestión económica detrás. Por eso estás hablando de la publicidad, son las publicidades actuales, estamos hablando de un Eternauta actual, que es una de las grandes decisiones que se tomaron en realidad, que es trasladar lo que tenía que ver con un presente del año 57 a la actualidad. Entonces, esa decisión, ¿cómo se tomó? ¿Cuándo se tomó? Mira, esa decisión la verdad que fue una de las primeras que tomamos, porque nos parecía que justamente es la decisión que respeta el espíritu del autor cuando hizo la obra. O sea, que cuando Westergel la escribe, él hace jugar todo el tiempo a la ciudad como un personaje más, y juega mucho con esta sensación de los lectores de estar transitando por los mismos espacios en que ocurre la historia. Entonces nos parecía que si nosotros planteábamos regresar la historia 50 años para atrás, esa ciudad ya era otra, era una ciudad que ya no existía y que no iba a dialogar tanto con la obra como era la idea del Eternauta. Entonces la verdad que fue una decisión que fue de las primeras y en algún sentido de las más sencillas de tomar, que después esa primera decisión obviamente trajo a colación un montón de otras, pero que no fueron tan sencillas. Pero recién hablabas de las jornadas de rodaje 148, podemos hablar de un equipo de 150 personas y a veces 200, hasta 250 por distintas eventualidades, elenco y extras 2.900 personas, 16 cámaras en total, y drones y las cámaras especiales para tomas de riesgo, locaciones reales más de 50, escenarios virtuales 30 construidos, 250 armas de más de 20 modelos. O sea, hay toda una cosa de Guinness detrás también, ¿no? Pero hay algo que no está en tu cabeza cuando... No sé qué pasa acá. Pero hay algo que no estaba en tu cabeza cuando arrancaste, y era que fuera Ricardo Darín el protagonista.
Y finalmente que fuera Darín te llevó también a tomar decisiones. Bueno, no sé qué está pasando. No, en realidad fue al revés. En realidad fue, el camino fue que, bueno, cuando Matías me propone que sea Ricardo, yo inicialmente no lo veía porque había una cuestión en relación a la edad que me parecía que, como era una historia muy física, íbamos a estar complicados. Así que quedó ahí. Pero después, dándole vueltas al asunto me di cuenta que la edad de Ricardo más o menos coincidía con la edad que tendría un excombatiente hoy de Malvinas, y de alguna manera eso resolvía algo que para mí era muy importante en la adaptación, que era el tema del vínculo del personaje con el mundo de las armas. Porque, bueno, uno está acostumbrado a verlo en las series de afuera y por ahí eso ya medio que se da por sentado, porque vienen de sociedades en donde eso tiene una proximidad, una inmediatez, pero me parecía que en la nuestra no, y de hecho está bueno que en la nuestra no, y está bueno señalarlo. Entonces, de alguna manera, algo que inicialmente podía ser problemático, que tenía que ver con la edad de Ricardo, después terminó jugando muy a favor de encontrar esta manera de explicar esta proximidad que tenía el personaje a raíz de un evento pasado, como haber sido combatiente en Malvinas, y eso también se entrocaba en otros aspectos de la historia que ya estaban más o menos desarrollados en relación a este concepto de que lo viejo funciona. Entonces, como que de un modo dialogaba una cosa con la otra, que así como los artefactos tenían una segunda oportunidad, parecía interesante que eso mismo sucediera con los personajes. Y, por otro lado, una cuestión que, bueno, me parece que es bastante evidente, y yo cuando lo comenté con Martín, incluso inmediatamente lo vimos como algo que valía la pena, era esta idea de transformar a un excombatiente en un héroe dentro de una historia nuestra, digamos, que era algo que de algún modo todavía no habíamos transitado, que nos parecía que era una buena oportunidad para hacerlo. Martín, y para vos, esa decisión, la de actualizar, la de traerlo al presente de verdad, ¿cómo te cayó o alguna vez ya habías pensado que era una posibilidad? En general, los proyectos que estuvieron asociados con el Eternauta... Acercate un poquito más así. En general, los proyectos que estuvieron asociados con el Eternauta, los últimos, incluso en donde tuvimos que ver también con Calle y con Matías, en general estaban más vinculados con la idea de traerlo, hacer una actualización del Eternauta con el cuadro, o sea, algo actual, en el presente. Bueno, entonces en general, digamos, los últimos proyectos están vinculados más con una actualización en el presente, como decía. Después hay algo que es cierto que dice Bruno, que en la raíz del Eternauta del 57, el Eternauta se edita entre el 57 y el 59, y tiene algo como una especie de voluntad de contar el momento, casi como documental, ¿no? de las cosas que van sucediendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el 58 aparece la famosa pintada de Frondizi, digamos, en uno de los muros, en donde justo calza con el pacto con Frondizi, digamos, ¿no? Entonces, ese comentario se hace en el momento, digamos, que suceden las cosas. El estadio de River se colocaba también porque hubo una reforma donde se cerró esa herradura, entonces también estaba como comentándose en ese momento. Entonces, bueno, y el Eternauta en el final de la publicación en el año 59, lo primero que hace delante del personaje de Germán es decir, ¿pero en qué año estamos? En el 59, en el mismo momento en que se estaba terminando la historia. El Eternauta, frente al personaje de Germán, en el 59, antes de encontrarse consigo mismo, de alguna manera borrar la memoria de su memoria resistente, pregunta, ¿no? ¿Qué es el año 59? Que era justo el momento de la publicación, ¿no? Entonces, bueno, hay algo como muy determinado en los momentos que se narran. Entonces hay algo de fidelidad también. Hay muchos puntos de contacto en la actualización de Bruno con el Eternauta, en la raíz del Eternauta. Ni hablar, por ejemplo, que es un proyecto que le devuelve al Eternauta su punto de contacto con lo popular. Y eso es algo que es un triunfo, no solamente por lo que se dio y por la emoción que generó y por la reivindicación de nuestra cultura, sino porque también reactiva lo que fue una editorial independiente de 57, que era la editorial Frontera, la editorial de Pueblo. Entonces, estamos hablando de la editorial.
de lo que Sí. tiene que ver con la editorial Frontera y con este vínculo que Bueno, el hablaba con la vínculo realidad. en términos de, bueno, una revista, humilde revista que llegó ahora a todo el mundo, ¿no? A partir de ese momento editorial del 57, en donde la editorial Frontera era la propia casa de mis abuelos, era además también la casa que aparece en el Eternauta. Claro. Y entonces, bueno, toda esa representación, que en términos íntimos, todo lo que está pasando en este momento tiene muchísimo de público, pero también en términos privados e íntimos, ¿no? Como me repercute. Bueno, era la lógica de vender esas historietas pensadas para adultos, sin infantilizarlos, llevando el drama, de alguna manera el drama de la guerra, historias gauchescas, Ernie Pyle, Bull Rock, Sargento Kirchhoff, todos escritos por mi abuelo y dibujados por grandes dibujantes que iban a ser muy importantes para el resto de la historia de la historieta mundial, ¿no? Me refiero a Alberto Brescia, Hugo Pratt, Solano López, José Muñoz, bueno, podría Carlos Rome, bueno, una cantidad, digamos, que hicieron una escuela y una cosa muy importante, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando mi abuela me contaba cómo fue la primera edición, digamos, de Bracero, y el primer número de la aparición de Eternauta, ¿no? Sí. Y eso era porque la casa de mis abuelos estaba enfrente a la estación Becar, estaba enfrente a 50 metros más o menos. Entonces no durmieron junto con Hugo Pratt y mi abuela, que eran jóvenes, 30 y pico, y fueron al kiosco de diarios, ¿no? Vieron cómo entregaban las revistas que ellos mismos se habían editado, no era una cosa bien de corazón de editorial independiente, y se quedaron, no volvieron a dormir hasta que el primero que bajó del tren dijo, ¿y esto qué es? Y me llevo esta revista, ¿no? Eso lo vieron como un triunfo, recién ahí se fueron a dormir. Así que hay algo de eso, hay algo que nos entrega también la posibilidad de entrar con Netflix a todas las familias, a todos los hogares, que se restaura y que un poco esa emoción de contar las cosas a nuestra manera se volvió a reactualizar también, ¿no? Entonces veo que eso no solamente es una categoría de una sensibilidad muy especial desde el punto de la producción, sino un talento que tiene Bruno para conectar concretamente a la altura de la calle con el público, ¿no? Y entonces pasamos ahora de alguna forma de lectores, que el Eternauta fue generaciones de lectores que se han pasado, bueno, ahora pasamos a espectadores y estamos así felices, ¿no? Justo me das el pie para preguntarle a Francisco, no sé cuál querés agarrar. Intentamos. Sos el único no argentino de esta mesa. Y esto Soy muy argentino. Sos muy argentina, bueno, está muy bien, está muy bien. No, justamente me gustaba la idea de preguntarte cómo vibrás, porque hay algo de vibración con lo que tiene que ver con el ícono del Eternauta en la Argentina, y qué sintonía tenés vos con el Eternauta y con la serie, por supuesto, pero también con la historia que está detrás, como estas cosas que, por ejemplo, contaba Martín. Bueno, evidentemente como lector lo leí por primera vez, a lo mejor como en 2008 o 2009, no por ningún interés de adaptarlo, en ese momento yo vivía en España. Y pasado el tiempo, cuando entré a trabajar en Netflix en 2017, entonces empezamos a tener conversaciones con KS y aquí estamos unos años después. A mí me fascinó en su momento, me fascinó desde el conocimiento que presentaba para Argentina y para los argentinos, sino desde el entendimiento de una novela gráfica visionaria, interesante, compleja estructuralmente, con personajes muy especiales. Y por ahí me fascinó. Y ya cuando nos empeñamos en llevarla a cabo, pues fue cuando ya nos conocimos. Bueno, a los de Calle se los conocía de todo mucho tiempo, pero digo a Bruno y a los otros. Entonces, pues es muy fascinante, la verdad es que es muy fascinante lo que está pasando, porque este país tiene una habilidad muy especial de conectar con sus movimientos culturales. Como lo pueden ver en esta feria del libro, absolutamente llena, y eso es muy gratificante, venir a una feria del libro y que esté llena de gente, pues es muy especial, y que haya tanta gente aquí, tanta gente joven, es muy prometedor para un país, o sea que muchas felicidades a Argentina. Y entonces creo que lo que está pasando en estos últimos 10 días, yo no lo he visto en mi muy dilatada carrera, cómo se ha de alguna manera entretejido lo que pasa en la ficción con lo que pasa en la calle y cómo se alimentan lo uno del otro. Entonces es como un poco
abrumador a ratos, la verdad. Estamos un poco abrumados. En la mañana estuve con Martín y estábamos como abrumados. Ayer estuve todo el día con Bruno y estamos todos abrumados. En calles están todos abrumados. Entonces estoy abrumado. Felices. Extasiados. Pero es especial, es un momento especial y creo que tiene que ver con una de las cosas de las que están hablando, cómo se entretejió de alguna manera, de una forma finísima y sutil, lo que quisieron contar ellos con lo que contaba y con lo que siente la gente, vive la gente en Argentina, y es curioso cómo eso también se ha trasladado al mundo entero. Entonces me parece que es como el poder de contar cuentos es trascendental. Y yo te quería preguntar también dentro de esta misma línea de la diferencia. El Eternauta como serie es una serie que está basada en la historieta de ciencia ficción, pero es una serie que tiene mucho realismo. Construir ese realismo resultó complejo y me imagino que muy diferente de otras producciones. Me gustaría que contaras un poquito esas diferencias. Recién mencionabas lo del día de pandemia que salieron a mirar y a ensayar la ciudad. Contanos un poquito algunas de esas cuestiones. Por suerte el proceso de escritura fue largo, entonces nos iba permitiendo desarrollar y pensar y explorar distintos caminos desde cómo diseñar la producción. Tuvimos muchísimas charlas donde intercambiábamos desde la lectura y también, ¿y esto cómo se hace? Me encanta lo que escribiste, no tengo idea, ¿cómo hacemos esto? Y un poco entre todos. Fuimos paso a paso, siempre estamos usando ahora últimamente la analogía de que terminamos siendo un poco lo mismo que le sucede a los personajes en la serie, en la adaptación, también en la historieta, que nos aventuramos con ingenio, con audacia, un poco de improvisación, y desde la producción, debo decir, con mucho profesionalismo y con mucha responsabilidad, por supuesto, en lo que estábamos encarando. También venimos diciendo estos días, y me importa destacarlo mucho, porque lo pudimos hacer gracias a que existe una industria de hace tantos años en Argentina, de gente tan calificada, tan profesional. En todos los rubros, la concentración que había en el set del Eternauta durante esos 148 días es una cosa increíble, no para restar mérito a ninguna de todas las demás producciones que me tocaron participar o que conozco de colegas, donde la verdad que el trabajo que hacemos es eso, es un profesionalismo absoluto. Y acá lo que sucedió es que fuimos muchísimos, gente con mucha experiencia, lo lindo de poder tener la posibilidad de sumar nuevas generaciones de cineastas, de profesionales en el mundo audiovisual, con una comunión y un entendimiento de lo que estábamos haciendo y el esfuerzo físico de pasarnos la posta, los que entraban, los que se iban, los que ponían la nieve, los que después tenían que limpiarla. Y todo eso lo estamos viviendo hoy con un orgullo y una fiesta, y no paramos de compartirnos emociones. Y más allá de lo que nos pasa a nosotros, el núcleo, si querés, de estar en la serie, todos estos días recibimos muchos mensajes de colegas, amigos, por supuesto, público general, y mucha gente me escribe y me dice, yo no fui parte, pero estoy muy orgulloso. Y a mí lo que me sale contestar es que sos parte, porque en el momento que sos espectador, que te enorgulleces, que lo adoptás, que lo compartís, que lo celebrás, sos parte, todos somos parte. Entonces me parece que, bueno, se generó algo muy gratificante, muy lindo, que nos llena de orgullo, que permite que nuestra cultura viaje, que se fomente la cultura argentina de la mano de este gran autor, celebrado en la música, en todas las decisiones tomadas. En Japón están intentando aprender a jugar al truco, es una maravilla. Y nada, mil anécdotas más, pero... Buena suerte, Juan.